Testigos de Cristo como Mesías. Esta es la lección número 4 en su programa Estudiando para Compartir. Bienvenidos. Es un gusto saludar a mis amigos y hermanos que escuchan cada semana su programa Estudiando para Compartir. Reciban desde el SEC de la Asociación del Alto Magdalena un saludo especial. Gracias de verdad por permitirnos aportar un grano de arena en la edificación de cada uno de ustedes y en las clases de escuela sabática que esperamos que sean cada día más bendecidas por nuestro Dios. Como siempre tenemos dos invitados muy especiales y en esta oportunidad nuevamente nos acompaña nuestro pastor José Evangelista Ortiz, pastor del distrito de Tierra Linda, y para nosotros, pastor, como siempre, gracias por su apoyo y por su ayuda en esta mañana. Gracias por la invitación, pastor, cordial saludo. Para mí siempre es un privilegio estar aquí para compartir con todos nuestros maestros de la escuela sabática y con toda la hermandad, por supuesto, y privilegio que tengo hoy de compartir con el pastor Norbey. Sí, claro. Es la primera vez que estoy con él en este escenario. Sí, aunque él ya había estado aquí con nosotros. Sí. Pero qué bueno, pastor Norbey Ballesteros, es el pastor del Distrito de las Américas. Y nuevamente gracias por acompañarnos, pastor. Pastor, buenos días. Pastor José Evangelista, gracias a ustedes, mis hermanos. Qué bueno que se conecten cada sábado o cada viernes para mirar este repaso de lección. Y pastor, una vez más, gracias por la invitación. No, muy amable, hermanos. Estamos insistiendo en que nuestro propósito con este repaso es aportar una herramienta más de estudio. No elimina su estudio personal, no elimina su responsabilidad personal. Es sencillamente una herramienta más para que ampliemos un poco los conceptos y nos enfoquemos con la ayuda del Todopoderoso en la parte central de cada una de las lecciones. Y antes de empezar, vamos como siempre a preguntar, pastor José Evangelista, ¿cuál sería, según su criterio, el acierto y el error más importante que un maestro de escuela sabática pueda llegar a cometer? Voy a clasificar acierto y error en la misma dirección. Primero señalo que el error es llegar a la clase para volver a estudiar la lección de la escuela sabática. Es decir, bueno, vamos al día domingo. Hermano tal, léame el texto del día domingo y volver a leer la lección del día domingo y luego ir al día lunes. Cuando va uno por ahí en el martes, el tiempo se acabó. Es como estudiar con ellos lo que ellos ya estudiaron. Lo que ellos ya estudiaron. Ese sería un error garrafal. Claro. Y día. Y el acierto, pues por supuesto, es llegar con una síntesis, 3 puntos claves para desarrollar y tratar de involucrar a las personas en esos 3 puntos claves y no dejarse salir de ahí, porque muchas veces el hermano quiere contarle historias a uno, quiere decirle cosas por ahí que no tienen nada que ver con la lección. Sí. Y entonces digo, el acierto es mantener el foco de la lección siempre. Qué bueno. Es como nosotros también hacemos, mis hermanos, un bosquejito de la lección, llevar un bosquejo, llevar los puntos fundamentales. Gracias, pastor, eso es importante. Y pastor Norbey, usted, en su criterio, ¿qué considera? ¿Cuál sería el mayor acierto, el mayor error para un maestro de escuela sabática? Yo pienso que, pastores, la mayor equivocación que un maestro puede hacer es llegar a la clase y dar un sermón, ¿no? Dar un sermón y empezar a predicar, y lo que decía el pastor José Evangelista día a día, y no darle participación a los hermanos. Por eso dice que un buen maestro de escuela sabática, el 70% lo hablan los alumnos y el 30% lo habla él. Entonces, cuando un maestro llega ahí a predicar y no da participación, pienso que es una equivocación grande. Y uno de los mayores aciertos, sin duda, es que pueda unirse con los maestros de escuela sabática, hacer un repaso de la elección de maestros, y pienso que es importante. Importantísimo, el repaso de maestros de escuela sabática es importante. Hágalo el viernes, hágalo virtual, hágalo el sábado, pero, apreciado director de escuela sabática, convoque a todos sus maestros y unifique criterios. Eso es muy importante. Muy bien, Testigos de Cristo como Mesías es la lección que nos convoca en esta oportunidad, y comenzamos a hablar de algunos de ellos. Comenzamos a hablar, compañeros, de algunos de ellos. Comencemos con Juan el Bautista. Y quiero preguntarle, pastor Evangelista, cuéntenos un poquito quién era Juan el Bautista y realmente si cumplió su misión o no, ¿no? Bueno, además de ser el primo de Jesús, ¿no? Juan el Bautista realmente es conocido como el precursor. Sí. ¿Y qué es eso? Juan el Bautista fue enviado por Dios para preparar el camino, para
alertar a la gente y decirle, oiga, el Mesías está a las puertas, está a punto de llegar, está a punto de iniciar su ministerio, el reino de los cielos se está acercando, se ha acercado a ustedes y viene a llamar al arrepentimiento, a que la gente esté preparada, que la gente esté alerta, porque el Mesías está a punto de llegar, la misión del Mesías está a punto de comenzar. Entonces, su misión es una preparación para la venida del Mesías, es un anuncio de que el Mesías llega, y lo hace hasta el punto cuando finalmente su misión termina realmente, y por eso cumple la misión. La misión de Juan, desde el punto de vista bíblico, así lo encuentro yo, la misión de Juan termina cuando de repente muestra y dice, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Es decir, aquí llegó. Aquí llegó. Esa declaración es supremamente importante, Pastor Norbey, porque es que Juan el Bautista lo identificó como el Cordero de Dios. ¿Qué nos indica eso? ¿Por qué lo identificó de esa manera? Bueno, pastor, antes esto, lo que decía José, y es, Juan el Bautista fue alguien que Dios escogió para una misión especial. Sí, señor. Ya conocía Juan la misión que era de predicar, dar a conocer el mensaje. Ahora Juan tenía bien claro cuál era la función que iba a venir el Mesías a este mundo. Sí. Lo tenía claro, a qué venía. De tal manera que cuando Juan lo ve, sencillamente recuerda las palabras allá de Isaías, yo me imagino que como cordero fue llevado al matadero, y inmediatamente lo identifica, que dice, este es el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque iba a ser el sacrificio, porque iba a dar la vida por cada uno de nosotros. Ok, es decir que Juan el Bautista, mis hermanos, inmediatamente tenía en su mente, en su imagen, aquel cordero que es sacrificado en el santuario y que representaba al verdadero que iba a morir por nosotros. El ¿cierto? Salvador del mundo. El Salvador del mundo. O sea, lo identificó inmediatamente con la misión de salvarnos a todos nosotros. Correcto. Pero habían unos discípulos que estaban con Juan el Bautista, habían aprendido de él, estaban con él, pero inmediatamente llega Jesús. Oye, y Juan el Bautista perdió a los discípulos. Es decir, notamos que se le fueron con Jesús. ¿Por qué fue tan fácil que los discípulos de Juan el Bautista siguieran a Cristo? ¿Por qué razón? Bueno, no tengo con precisión cuántos años y meses pasaron los discípulos al lado de Juan, Sí. pero sí sé que pasaron un buen tiempo. Y durante ese buen tiempo, pues Juan se dedicó a enseñarles, Ajá. primero, que él no era el Mesías. Segundo, que después de él iba a venir uno más poderoso. Incluso él dice, yo no soy ni siquiera digno de desatar el calzado de sus pies. Les había hablado de la misión que iba a cumplir, que iba a venir, que iba a tener mayor poder. Entonces, cuando Jesús llega, los discípulos sencillamente identificaron ya a Jesús y dicen, oh, de este era que hablaba Juan. Así es. Claro, Juan se había dedicado a enseñarles, a darles muchas orientaciones en relación con el Mesías que había de venir, que cuando Jesús llegó, pues para ellos fue un poco fácil identificarlo. Claro, yo creo que el pastor Norbey y el compañero, el Señor hizo, o Juan el Bautista, perdón, hizo un trabajo estupendo de siembra. Cosa tal de que cuando llegó Jesús, ellos, pues era fácil cosechar esos discípulos. Exacto. Porque ya pues habían hecho una siembra. Por eso tenemos esa frase, ese eslogan que me parece que se ha acuñado en muchas iglesias, que si siembra no hay cosecha, ¿no? Y eso es una realidad. Juan hizo una tarea estupenda de siembra y Jesús vino y cosechó a esos discípulos. Pastor, también la credibilidad, ¿no?, que tenía Juan el Bautista con los discípulos, de tal manera que lo que él decía era algo cierto, no había duda, no había por qué equivocar, por qué cuestionar, y eso era lo que era Juan el Bautista para ellos. Juan decía algo de tal manera que se cumplía o verdaderamente era algo real lo que estaba diciendo, y cuando Juan dice, hacia el Cordero de Dios, los discípulos de Juan no lo colocaron en duda. Claro. Ahora, llega Felipe, Pastor Norbey, llega Felipe, y entonces Felipe dice, ya lo identificó de otra manera, porque Felipe dice, cuando lo vio, este es aquel del que escribieron Moisés y los profetas. Sí. ¿Qué nos indica eso de Felipe? Bueno, Felipe conocía las Escrituras. Eso es muy importante. Felipe las conocía, claro, y sabía que iba a venir un Mesías, iba a venir el Salvador,
que iba a venir alguien a este mundo a dar la vida por nosotros, y de tal manera con el testimonio de Juan y el encuentro que tiene de Felipe con Jesús, inmediatamente sabe de este es el que hablaron de lo que dice las Escrituras. Qué importante, Felipe era un conocedor de las Escrituras, como nosotros, mis hermanos, debemos de ser conocedores de la palabra de Dios. Ya van varios testigos, ¿no?, de Cristo como Mesías. Por lo menos llevamos 3 testigos hasta ahora. Juan el Bautista, está... Bueno, los 2 discípulos los de dos Juan y discípulos de Felipe. Juan y Tenemos Felipe. 4 testigos. Tenemos 4, pero entonces ahora hablemos un poquito de Natanael, pero antes de ello, pastor evangelista, los prejuicios. A mí la lección traía esa declaración y me parece interesante analizarla. ¿Qué es un prejuicio? Y un prejuicio puede llegar a hacer que una persona no entienda o no perciba la verdad. Sí, definitivamente el prejuicio nos ciega. Ajá. ¿Qué es el prejuicio? El prejuicio es un concepto que yo elaboro en mi mente sin que necesariamente sea lo correcto. Es decir, por eso se llama prejuicio, es un juicio previo Sí. a la realidad de los hechos, al conocimiento. Y Natanael, el prejuicio que tenía, o el prejuicio que le surgió fue, pero es que puede salir algo bueno de ese pueblito tan maluco, donde solamente hay pobreza, donde salen donde están los desfavorecidos, donde no ha salido nadie de renombre. ¿Cómo me van a decir a mí que el Mesías sale de allá? Entonces, él ya tenía un prejuicio con todos los habitantes de aquella pequeña aldea, porque realmente era una aldea muy pequeña. Sí, señor. Y cuando le dicen, no, es que Jesús, es que el Mesías viene de allí, dice, no, a mí no me vengan con ese cuento que el Mesías, el libertador, va a venir de ahí. Y ahí entra una frase bastante contundente, que por cierto es uno de los versículos, el versículo que digo que no puede faltar, Sí, y es sí, cuando sí, el compañero le dice, pues venga y vea. Ajá, sí. Porque es que esto, pastor, el Evangelio, es de ir y de experimentarlo. Claro. Para el que no lo experimenta, esto es una locura, el Mesías no existe, Dios no existe, el Evangelio es una pérdida de tiempo, las iglesias son unas ladronas, pero para el que lo experimenta, para el que va y lo ve, y el que siente a Jesús en el corazón, y el que vive la experiencia, ese es el que sabe que no es un cuento, es una realidad. Sí, así es. Hermanos, eso que acaba de mencionar el pastor, hay que discutirlo en la clase. ¿Por qué? Porque es que es una realidad. La gente está llena de prejuicios. Ay, pastor, y cuando de pronto nos encontremos con alguien que tenga algún prejuicio, no nos pongamos a discutir con esa persona, ¿no? Sencillamente invitarlo a vivir la experiencia, que viva, que conozca, y después sí ya puede hablar, sí. Porque a veces no, es que empiezan a hablar tantas cosas sin conocer. Sí, pastor Norbey, eso es una realidad, y la gente a veces estudia la palabra de Dios no para encontrar la verdad, sino para defender sus prejuicios, sus criterios preconcebidos, y para pelear y para discutir, ¿no? Y no debe ser así, hermanos. Jamás la palabra de Dios se ha dado para discutir con otra persona. La palabra de Dios no es para eso. La palabra de Dios es para exaltar a Jesús y el camino, la verdad y la vida hacia la salvación. Es para eso, no y es para a mí nada me más. gusta, pastor, añadiéndole al tema de Natanael, sí, señor, que después de que Natanael va y se encuentra con Jesús y tiene ese diálogo con Jesús, él pronuncia unas palabras que me llaman mucho la atención, porque ahora Natanael dice, ¿en dónde vas a leer, pastor? el 49, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Juan 2. Juan 1:49. Juan 1:49. O sea, después que va, lo ve, queda convencido y dice, oye, tú eres el Dios, tú eres el Rey de Israel. O sea, después de que fue y experimentó, no le quedó ni la más mínima duda, no le importó que venía de Nazaret, no le importó que venía de la aldeíta, no le importó nada, dijo, ya no tengo duda, tú eres el Rey de Israel. Allá es donde tenemos que apuntar. Que la gente venga, experimente, conozca, vea y se le quiten los prejuicios y digan, oiga, sí, este es el camino de salvación, esta es la palabra, esta es la iglesia, así debe ser. Hermanos, uno de los objetivos fundamentales de la lección es llevar a la gente a que experimenten
por sí mismos un Jesús. encuentro con el Señor y que se quiten todos los prejuicios que puedan llegar a tener. Eso es muy importante. Ahora, Pastor Norbey, vamos a hablar un poquito acerca de la experiencia de otro testigo, Nicodemo, muy especial. Así es. Muy especial. Nicodemo fue porque Nicodemo estaba en fariseo, tenía una cierta posición y él entonces se convierte en un testigo. Pero voy a repetir de pronto, voy a compartir con ustedes unas declaraciones y para que nos ayuden por favor a explicarla. Por ejemplo, Pastor Norbey, Nicodemo destaca que las señales que hace Jesús son de origen divino, porque él le dice: Maestro, sabemos que vienes de Dios porque nadie hace las señales que tú haces si no es de Dios. ¿Qué nos indica esto de la percepción de Nicodemo, pastor? Bueno, hay algo interesante y es que Nicodemo había preguntado quién era Jesús, ¿no? Sí. Había visto los milagros de Jesús, los había escuchado, alguien le había contado, y cuando él mira lo que hace Jesús, dice: definitivamente lo que Jesús está haciendo no lo hace ninguna persona normal, una persona pecadora, sencillamente este es de origen divino y yo tengo que encontrarme con él. Y es interesante que Nicodemo hace lo necesario para poderse encontrar con Jesús. Qué bueno. Y algo más, pastor, permítame, sí, y claro. es cuando Nicodemo sale en la presencia de Jesús, sale transformado. Amén, Y eso nos enseña eso, mis hermanos, que cada vez que usted y yo estamos en la presencia de Jesús y salimos de la presencia de Jesús o nos levantamos de la oración, de hablar con Jesús, salimos transformados. Hay un cambio. Hay un cambio. Hay un cambio en el ser humano y eso es muy importante, lo que experimentó. Pero pastor José, otra frase que me parece interesante de la experiencia de Nicodemo es que el nacer dentro del pueblo elegido, el pueblo judío en ese momento, le dio ventajas, da ventajas o no da ventajas. Y se lo voy a completar con algo más. ¿El nacer adventista del séptimo día da ventajas o no? Definitivamente. Es una ventaja muy grande en el hecho de que Jesús hubiese venido del pueblo judío, Sí. y más del linaje de David. Es una ventaja bastante grande. Para los judíos era una ventaja. Para los judíos, Claro. primeramente. Para nosotros, claro, también es una ventaja para nosotros como pueblo adventista nacer dentro del pueblo adventista. No es excluyente, no es discriminatorio con los demás, Sí. pero es ventaja de alguna forma para los demás. Pero, ¿por qué era ventaja para el pueblo de Israel el hecho de que Jesús fuera identificado como el hijo de David, que hubiese nacido del linaje de Israel, sí. de Judá? Pues porque no podían, primero porque la profecía así lo indicaba. Sí. O sea, la profecía decía que tenía que venir del linaje, que tenía que ser un israelita, Sí. bueno, judío ya para entonces de Judá. Así que no podían sacarlo de la profecía. Si hubiera sido tal vez un gentil, hubieran dicho: no encaja en la profecía de Isaías. Isaías claramente decía de dónde era su origen. Claro. Y al ser Jesús de ese origen, pues ya lo identificaba. Era una ganancia bastante grande para saber que, oiga, sí, este hombre Este es va del encaminado linaje, va por ahí. donde es. Ok. Sin embargo, tanto el judío como el gentil necesitaban una experiencia de salvación. Claro que sí. Así es, ¿cierto, Pastor Sí, señor. Norbey? Porque no es que yo nací judío, ya estoy salvo. Con eso es suficiente. Con eso es suficiente. O yo nací adventista, ya es suficiente. Y ¿no? pastor, y vuelvo, lo repito, y todos necesitamos tener un encuentro con Jesús. Claro. Todos. Claro. Y diariamente. Y eso fue lo que sucedió ahí con la vida de Nicodemo. Se encontró con Jesús y de ahí, de ese momento, fue un hombre diferente. Es decir, que nadie nace salvo sin importar el tipo de religión que uno tenga. Porque alguien puede pensar, no, bueno, los judíos en ese tiempo pensaban: yo soy judío y por lo tanto el gentil es el que está perdido, yo ya Así es. estoy salvo. Pobrecito los gentiles, Pobrecito. decían ellos. Alguien puede pensar hoy en día: no, yo nací adventista y ya. Por eso pastor, el mismo Señor Jesús dijo: es necesario nacer de nuevo. Claro. Y todos necesitamos nacer de nuevo. Los que ya hemos sido bautizados con agua, necesitamos diariamente decirle al Señor: hoy necesito nacer de nuevo a través del Espíritu Santo. Pero todos necesitamos nacer de nuevo, tener esa experiencia de la salvación. A ver, pastores, sí, pastor, Y perdón. yo añado algo más, Pastor Sí. Norbey, Pastor César. Sí,
Desde el momento que Adán y Eva pecaron, todo ser humano que nace en este planeta necesita de un Salvador. Amén, así es, así es. Aún el bebé, aún el que esté en el vientre de su madre, todo ser humano necesita de un Salvador y ese Salvador es Jesús. Es Jesús. Sí, ahora se lo voy a colocar un poquito más. Los tres tenemos hijos, somos padres. Pastor de 2 hijos, pastor de una niña, una hija, y yo de 2 hijos. ¿Será que nuestros hijos también necesitan, porque nacieron adventistas, en hogar adventista y hogares de pastores, Sí. necesitan un encuentro con Jesús, conversión, entrega, o ya ellos tienen más ventaja por nacer en un hogar de pastores? Tienen la ventaja de tener a unos padres que los orienten, que los guíen, que los acerquen a Jesús, que le brinden herramientas, Sí, pero tienen un desafío muy grande. sí, Un gran desafío, y ese desafío es de conocer a Jesús por experiencia personal. por experiencia personal. Eso es como los ancianos, los hijos de los ancianos de iglesia, el hijo de un maestro de clase escuela sabática. Algunos maestros son adventistas de toda la vida, nos están escuchando ahorita. También cada hijo de ellos, como todo ser humano, necesita, como nuestros hijos, un encuentro con Dios. Y sabe, pastor, que yo le digo a mi niña, necesitas tener un encuentro con Dios, Sí. Personal, ya tiene, Sí, va a sí. cumplir 16 años. La señorita, sí. Y qué día me dio alegría porque pues entré a la pieza y la encontré de rodillas orando a Dios, y eso para mí fue algo emocionante al saber que mi niña ya está creciendo, ya está una adolescente, pero también quiere tener su encuentro con Dios. Mire, Y eso es vital para la eso vida. es vital, eso es lo que llena el corazón de cualquier padre. Así que, mis hermanos, importante también en la lección de esta semana enfatizar que todo ser humano, sin importar su origen, su condición religiosa, necesita un encuentro con Jesús para la salvación. Necesita realmente relacionarse con el Señor. Es fundamental. La lección de esta semana, después de hablar de estos testigos de Cristo, porque todos ellos llegaron a identificar al Señor Jesús como el Mesías, el Salvador. Todos ellos dijeron, este es el Mesías. Vieron características distintas del Mesías. Del Mesías, sí. Pero al final traía la lección una serie de preguntas y yo quisiera que las pudiéramos discutir. Por ejemplo, Pastor Norbey, el ministerio de Juan el Bautista, ¿lo podríamos decir que fue un ministerio exitoso o no? Yo digo que fue exitoso porque cumplió la misión. Cumplió la misión. Porque la misión de Juan el Bautista, ¿cuál era? Predicar acerca de Jesús, que vendría Jesús, vendría el Mesías, y eso lo hizo. Preparar el camino. Lo dio a conocer, Ah, la sí. gente vino, se reunía, se bautizaba, entonces bautizó al mismo Jesús y cumplió la Cumplió, misión. pero terminó sin cabeza, pastor. Entonces, ¿cómo podemos evaluar nosotros el éxito en asuntos espirituales? Bueno, Pablo también terminó sin cabeza, ¿no? Pablo también. Sí. Pedro terminó con la cabeza hacia abajo. Sí. Y bueno, ni qué hablar de los mártires del primer siglo y una cantidad. Es que el éxito espiritual y el éxito en la misión no se mide por la prosperidad como la ve el mundo, entonces paz, calma. El éxito espiritual, yo diría que consiste en 2 cosas. Número 1, en cumplir la voluntad de Dios, en hacer la voluntad de Dios. Por eso David siempre decía, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Sí, sí, sí. Entonces, en hacer siempre lo correcto, en hacer la voluntad de Dios. Y número 2, en cumplir con la misión que Dios ha puesto delante de nosotros. Parecen 2 cosas iguales, pero tienen una diferenciación. Entonces, Sí. hacer la voluntad de Dios para mi vida como tal en general y cumplir con esa misión que Dios me encomendó de desarrollar en este mundo. Independiente cómo termine mi historia, si yo cumplo con eso, soy exitoso. Además, porque nos espera una corona. Sí, Yo pienso, así pastor, que sí es importante que en las clases los maestros puedan motivar a los alumnos a que cumplan la misión. Amén. A que cumplan la misión sin importar los resultados de esa misión. Sí, porque finalmente el resultado lo da Dios Así como es. tal. Hermanos, maestros, importante enfatizar entonces, una vida espiritual exitosa es una vida que cumpla la voluntad de Dios. Amén. Que cumpla la voluntad de Dios, así que eso es fundamental enfatizarlo. Muy bien, vamos a nuestras 2 preguntas finales para ir cerrando con la lección. Pastor Evangelista, un texto que usted diga, este debería de estudiarse esta semana sin discusión. Yo me quedo definitivamente con Juan 1.46, Juan 1:46. la respuesta que le da Felipe a Natanael
ante la pregunta de si de Nazaret puede salir algo bueno, sencillamente Felipe le dice, ven y ve, venga y compruébelo usted mismo. Ese texto es muy diciente. Y Pastor Norbey, ¿usted algún texto que quisiera resaltar? El versículo 45, 1:45, permítame leerlo, pastor. Sí, claro. Dice lo siguiente: Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos encontrado aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, de Jesús, hijo de José de Nazaret. ¿Y por qué yo lo enfatizo, mis hermanos? Porque cuando yo encuentro a Jesús, yo lo comparto e invito a alguien a que se encuentre con Jesús. Si yo tengo a Jesús en mi corazón, pues voy a hablarle a otros de Jesús. Eso hizo este hombre, eso hizo este personaje. Dijo, vengan, Felipe, ese fue y buscó a alguien. De la misma manera nos toca hacer nosotros. Si nos hemos encontrado con Jesús, busquemos a alguien y démosle a conocer a Jesús. Muy bien, gracias, Pastor. Muy bien, Pastor José Evangelista, quisiéramos ya cerrar la lección y vamos al punto central de la lección. Vamos allí, ¿cuál sería el enfoque? Pero yo quisiera, bueno, esa misma pregunta se la voy a hacer a usted, Pastor Norbey, entonces vamos a comenzar contigo. ¿Cuál sería el punto central de la lección según su criterio, por favor? Según mi criterio es que nosotros podamos, o la lección más bien me enfatizaba en que pueda llevar a otros al conocimiento de Jesús. Ok, Pastor, ¿usted cómo lo También encierro el foco de la lección de esta semana es, así como esta serie de personajes fueron testigos del Mesías, hoy los testigos somos nosotros. Okay. Somos tú y yo. Todos nosotros somos los testigos de que Jesús es el Mesías y además de que está pronto a venir. Muy bien, gracias, Pastor Evangelista, Pastor Norbey, Dios me los bendiga. Gracias por ser pues parte de este programa, que lo único que esperamos cada día es poder ir profundizando un poquito más, ayudar. Nuestras lecciones de escuela sabática deben de ser cada día definitivamente más bendecidas para toda nuestra hermandad. Amén. Apreciados hermanos, este ha sido el repaso. Esperamos de que sea para ustedes muy, pero muy provechoso. Dios les bendiga. Esperamos que la próxima semana nos volvamos a encontrar en su programa Estudiando para Compartir. Un abrazo para todos, Dios les guarde y un feliz sábado. Es nuestro deseo en esta oportunidad. Dios les guarde, muy amables. Bendiciones del cielo. Dios los bendiga.